Bueno, bienvenidas todas. Volvemos a nuestro Evangelio de Juan y para ello quiero invitarlos a que nos preparemos para la lectura de la palabra mediante la oración. ¿Sí? Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, ilumínanos con la luz de tu Santo Espíritu para que podamos interpretar tu palabra, de modo que ésta nos traiga vida y esperanza, pero que sobre todo nos traiga a Cristo, para que podamos experimentar nuestra fe real en Él y una experiencia que nos conduzca hacia el encuentro contigo y al seguimiento de tus mandamientos. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Estuvimos leyendo Juan 12 y avanzamos bastante la semana pasada. Estuvimos leyendo hasta el versículo 36 de Juan 12. Quiero ahora repasar un poco con la misma lectura para que entremos en contexto, porque estamos en un sermón de Jesús, en un diálogo más bien de Jesús en Juan 12, y vamos a leer el diálogo completo hasta el final para que luego podamos comentarlo, ¿sí? Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 20 del Evangelio de Juan en el capítulo 12. Y dice así: entre los que habían subido para adorar durante la fiesta, había unos griegos que se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús. Él les respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Si para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaba que era un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir. La multitud le respondió: sabemos por la ley que el Mesías permanecerá para siempre. ¿Cómo puedes decir es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les respondió: la luz está todavía entre ustedes, pero por poco tiempo. Caminen mientras tengan la luz, no sea que las tinieblas los sorprendan, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Después de hablarles así, Jesús se fue y se ocultó de ellos. A pesar de muchos signos que hizo en su presencia, ellos no creyeron en él.
Así debía cumplirse el oráculo del profeta Isaías que dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestra palabra? ¿A quién fue revelado el poder del Señor? Ellos no podían creer porque, como dijo también Isaías, Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, para que sus ojos no vean y su corazón no comprenda, para que no se conviertan ni yo los cure. Isaías dijo esto porque vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Sin embargo, muchos creyeron en él, aún entre las autoridades, pero a causa de los fariseos no lo manifestaban para no ser expulsados de la sinagoga. Preferían la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Entonces Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Estamos en este Evangelio de Juan 12. Llegamos hasta el versículo 36 la semana anterior. Jesús parte su diálogo primero respondiendo hacia aquellos griegos gentiles, no judíos, ¿no? Que querían ver a Jesús. Jesús entiende que está cerca la Pascua, ya está cerca de Jerusalén, está en la zona de Jerusalén. Ha llegado la hora, dice, en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Ha llegado la hora del juicio. No del juicio de Dios, del juicio de los hombres. Y el juicio de los hombres produce una sola cosa: muerte. Jesús no está diciendo una profecía, está diciendo una realidad. Se viene el juicio injusto. Pero desde Dios, nuestra realidad de injusticia y dolor tiene siempre un proceso de conversión. Esto es decir, un cambio, una comprensión distinta, en donde la muerte ya no es muerte, en donde el dolor deja de doler de la misma manera, en donde la oscuridad empieza a disiparse para mostrar luz. Y es así que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Es decir, que en la misma muerte está el verdadero fruto que florece, que alimenta, que da vida de parte de Dios. Y por eso no tememos, no tenemos miedo a la muerte. Porque entendemos que la muerte no es el fin. Entendemos que la muerte no es el castigo. Entendemos que la muerte no es la ausencia de Dios. La muerte es donde el fruto termina de madurar, en donde la rosa muestra todos sus pétalos, en donde recibimos la vida en plenitud.
Ya no la vida frágil que vivimos todos, en donde nos enfermamos, nos sentimos mal, sufrimos, nos morimos, sino la vida eterna en Dios, que ya no depende de nosotros, sino gracias a Dios, solo en Dios. Y esa es la esperanza que nadie nos puede quitar. Y por eso uno puede vivir en paz en la vida, porque sabe no solamente que Dios está con nosotros, sino que esta esperanza es eterna. Y esto es lo más maravilloso que hay, porque no se trata de pensar esta cosa media lastimosa en donde, pucha, no te preocupes, tu vida es muy mala, pero bueno, en el cielo vas a tener 100 por 1. Entonces tengo que vivir feliz mis penurias porque en el cielo voy a tener más. No, no, no se trata de eso. Se trata de que mis penurias no definen mi vida la define mi experiencia en Dios, mi experiencia de vida en Dios. No mi dolor, no mi sufrimiento, no mi pérdida, no mi fragilidad, sino todo lo contrario, mi fuerza en Dios. Eso es lo que define mi vida. Y desde esa seguridad puedo sufrir, alegrarme, vivir, morir en la paz de Dios. Dejo de ser víctima para ser protagonista de mi vida desde la seguridad de Dios. Es por eso que Jesús dice, el que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El aferrarse demasiado a la vida, el apego a la vida terrena, nace siempre desde un miedo a perder, desde un miedo a morir, ese miedo que todos tenemos, ¿no? Algunos más, otros menos, pero a todos nos da una cosita la muerte en sí misma. Porque, claro, uno tiene fe, pero no sabe todo. Y la misma incertidumbre nos hace sentir cosas. Y por eso no estamos tan apegados a la vida ni a la muerte. Damos el espacio para que Dios haga su obra, para que Dios obre. Y ahí pongo yo mi confianza, en que valga la redundancia, gracias a Dios, es la pega de Dios y no la mía, el llevarme al cielo. Porque si dependiera de mí, pucha que tendría dudas. Si dependiera de mi checklist de buenas obras y de gran misericordia, tendría dudas. Pero depende del amor y la misericordia de Dios, y eso es lo más bello que hay. Y no depende de mí. Yo solo creo en esa misericordia y en ese amor de Dios y busco vivir en ese amor y misericordia de Dios. Si no, no tendría sentido, si no sería cínico. Es por eso que Jesús acepta su muerte. Y es por eso que él mismo hace esta pregunta en voz alta, que ahora que mi alma está turbada, ahora que estoy triste, que siento el dolor de la muerte que se avecina, siento el miedo, el terror humano, voy a decir, Padre, líbrame de esta hora. No, si para eso vine, si yo vine a morir por ustedes, yo vine a resucitar, a abrir las puertas del cielo a ustedes. Y la única forma de que yo pueda abrirles esas puertas es mediante la misma muerte, para que ustedes así entiendan que la muerte no es el fin. Y se entiende no por la predicación, se entiende desde la práctica, porque Jesús resucitó. Entonces, no se trata de creer solo en la resurrección de Jesús, se trata de vivir la resurrección de Jesús porque Él resucitó. Ahí está la prueba. Por eso los testigos de la resurrección son tan importantes. Y por algo Jesús eligió a puras mujeres para ser las testigos de la resurrección, no hombres, solo mujeres. Y es porque sabe
que las mujeres no mienten, es porque sabe que la experiencia de fe de una mujer usualmente es mucho más profunda que la de un hombre, porque la mujer no compite con otra mujer en la fe, se acompañan. Los hombres usualmente siempre estamos compitiendo por algo. Siempre queremos ser mejor que el otro. La mujer tiene esta capacidad emocional, quizás como madre también, ¿no? De poder ir siempre más allá y dejarse a sí misma hacia un fin mayor que sí misma, como el ser madre. El hombre siempre siente que tiene algo que perder, una inseguridad innata. Y gracias a Dios, las mujeres son las que llevan el mundo y las testigos de la resurrección y las primeras predicadoras de la resurrección. Nunca hay que olvidar eso. Y gracias a eso tenemos un testimonio verdadero de la resurrección. Si lo hubieran encontrado los hombres, estarían peleándose por quién lo vio primero, por quién vio más, por quién vio menos y quién está mintiendo para su lado. Los hombres tratan de locas a las mujeres, pero les creen y las siguen. Así que den gracias a Dios por ser mujeres. Es así como Dios mismo, desde el cielo, confirma la obra que va a hacer Jesús, diciendo, ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Como diciendo, ya ha nacido como un milagro en la Navidad. Y ahora va a resucitar como el milagro final de la plenitud de los tiempos, de la plenitud de Dios, de la vida y la luz de Dios. Porque vamos a conocer la gloria de Dios con la resurrección de Jesús. Y esa gloria es como una luz que nos envuelve, que nos ilumina, que disipa la oscuridad y que nos muestra lo que Dios quiere que veamos, que creamos y que vivamos. Es así que Jesús nuevamente habla del juicio. Ahora ha llegado el juicio de este mundo en el versículo 31. Ahora el príncipe de este mundo, el mal, la muerte, será arrojado afuera. Aquello que da terror a la humanidad es echado afuera. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Claro, Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir. Y esto como judío debemos automáticamente dirigirnos hacia el relato de los números, si no me equivoco, en donde Moisés eleva el asta para detener a las serpientes abrasadoras que estaban matando a los judíos que habían sido infieles y que habían hecho un becerro de oro adorando a los dioses egipcios por haber perdido la paciencia. Mientras Moisés estaba con Dios recibiendo las tablas de la ley, estos tarados estaban en el pueblo ahí esperando abajo, pierden la paciencia, juntan todo el oro, hacen un becerro, un toro de oro, empiezan a bailar y se olvidan de Dios, del Dios que los rescata, del Dios que los salva, del Dios que los alimenta, del Dios que les da un rito para reconocerlo, del Dios que les da los mandamientos, se los olvida todo. Porque no estaban con todas sus comodidades y porque Moisés se demoraba mucho en volver. Entonces aparecen estas serpientes y Dios mismo le dice a Moisés, levanta esta asta en alto para que así cuando la miren, lo cual tiene un gesto ritual de dejar de mirarte el ombligo y mirar hacia el cielo, entonces se van a salvar. Y así sucede y todos se salvan. Por eso el símbolo de la medicina
es un asta con una serpiente, por ese relato de Moisés. ¿Mm? Porque así se sanan los que habían sido picados por las serpientes. Entonces Jesús emula esta tradición muy potente del pueblo de Israel y dice, ¿no? Cuando yo sea levantado en alto, pero ahora en la cruz. Y eso quiere decir que nosotros, en vez de mirarnos el ombligo, tenemos que mirarlo a Él, a la cruz. Atraeré a todos hacia mí. Y cuando vamos hacia la cruz, nos dirigimos hacia la vida, hacia la cruz de resurrección, hacia la cruz de Cristo, que tal como el mismo Jesús dice, es la que muestra a Dios. Y por eso Jesús luego les recomienda, caminen mientras tengan la luz. No sea que las tinieblas los sorprendan, porque el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. En el versículo 35. Crean en la luz, sigan la luz. Y aquí ya tenemos un poco más de madurez. Esto trata de decidir, de elegir. Ya no puedes estar pensando en que Dios va a hacer todo por ti, como en esa caminata por el desierto del pueblo de Israel en el Éxodo. Ya no puedes esperar que Dios saque leche y miel de una piedra. Es hora de que te hagas cargo de tu fe y de tu vida, dice Jesús. Y la luz está en ti, porque Dios está en ti. Úsala. Deja de dar lástima y usa tu fe. Vive tu fe. Pierde los miedos para encontrarte a ti mismo en el abrazo tierno de Dios, en la seguridad y en la paz de Dios. ¿Por qué? Porque las tinieblas te sorprenden cuando ya están sobre ti. Y lo peor de la tiniebla es que te hace olvidar de la luz que hay en ti. Y ahí nos perdemos. No vemos las señales del tránsito porque está todo nublado y no sabemos el camino, pero ahí es donde más tenemos que recordar que la luz está en nosotros, no afuera. Y que tenemos la seguridad de la luz por medio del bautismo. O sea, no es que yo estoy oscuro, estoy solo, estoy abandonado, estoy sufriendo y empiezo a preguntarme, pucha, ¿Dios estará conmigo? ¿O por qué Dios me hace esto? No, 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 no. Yo parto de la base de que Dios está conmigo y de que aunque lo estoy pasando pésimo, Dios está conmigo. No está en otro lado, está conmigo. Y esa es mi base. Porque la luz está en mí, no viene de afuera. No es que yo estoy en oscuridad y diga, pucha, Señor, ilumíname. No, loco, despierta. No andí buscando luz afuera, porque ahí te vas a encandilar con las luces de la ciudad, con cualquier luminaria que te llegue, con cualquier iluminado que te venga a decir cualquier cosa y vas a terminar vendiéndole tu vida. No, no, la luz ya está en ti porque eres un creyente, porque eres una cristiana. No busques la luz en otro lado si Dios ya te hizo hija suya, hijo suyo. Por eso Jesús es muy claro y dice, mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Mientras tengas a Dios, cree en Dios y serás hijo de Dios. Sin importar tu oscuridad, sin importar tu abismo, sin importar tu dolor. Vive la luz, vive a Dios.
Pero pucha que somos duros de cabeza. El mismo relato nos dice, después de hablarles así, Jesús se fue y ocultó de ellos en el 36. Y a pesar de los muchos signos que hizo en su presencia, ellos no creyeron en él. Y qué difícil es esto, ¿no? Porque, ¿qué les pedía Jesús? Que sean libres, que vivieran una vida en libertad, amando a Dios y a sus prójimos. Y eso era demasiado fácil. Preferían la ley, el castigo, la vara. Si no, es como que no se cree, ¿no? Y por eso ahora el texto nos acerca al Antiguo Testamento. Claro, esto pasó porque ya se había dicho en el profeta Isaías que la gente no cree en la palabra de Dios. Se pierden. E incluso se da a creer que Dios cegó a las personas, ¿no? A ese nivel de ceguera, en donde se pensaba que cuando las personas no creían es porque Dios no creía, no quería que creyeran. Como cuando aparece en el mismo Éxodo, que Dios oscureció el corazón del faraón y por eso el faraón fue malo, porque acá todo lo hace Dios, en esta visión de que hasta las cosas malas las hace Dios. Y vamos a ver que el juicio contra los hombres no es de Dios, es de nosotros mismos, porque muchos creyeron en él, nos dice el mismo texto, pero eran creyentes pencas, creyeron, pero se lo guardaron, creyeron y se quedaron ahí, creyeron y tuvieron miedo. Y así dice en el 42. Sin embargo, muchos creyeron en él, aún entre las autoridades, pero a causa de los fariseos, no lo manifestaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, era más importante ser parte de la sinagoga, de esta cosa media política religiosa, que seguir a Jesús. Y ojo, Jesús nunca dijo que dejen de ser judíos, ¿ah? Jesús nunca dijo que no vayan a la sinagoga, que no lean el Antiguo Testamento. Jesús nunca dijo que dejen de hacer las cosas. No, 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 no. Lo único que hizo Jesús fue decirles, ojo, ojo que esto del sacrificio en el templo no va. ¿Qué tal si se sienten amados por Dios sin matar a un bicho? ¿Qué tal si reciben el perdón de Dios sin pagar por él? ¿Qué tal si creen que Dios los ama y les quiere dar vida porque Dios es bueno? No, es demasiado bueno para ser verdad. Prefieren la ley. Y ojo que hoy en día no es tan distinto. Hagamos un análisis de las iglesias. Las iglesias más grandes son las que más leyes tienen, las que más castigan, las que más condenan, las que más divisiones hacen, porque hay algo en nuestra humanidad enferma que nos gusta que alguien controle nuestra vida, nos gusta que alguien nos diga lo que es bueno y malo, porque no queremos pensar. No queremos hacernos responsables de nuestras acciones. Preferimos que alguien nos diga y listo. Y nosotros seguimos a ese alguien porque es súper inteligente, es súper bueno, es un semidios y listo. Y no nos queremos hacer cargo de nuestra propia fe, de nuestra propia vida. Como si hay alguien que está más cerca de Dios que otro, ¿no? Y aquí lo dice muy claramente Juan en el versículo 43. Preferían la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Yo quizás lo diría
prefieren la ley de los hombres que la ley de Dios, para que se entienda desde la práctica. Porque la ley de Dios es demasiado amorosa, es demasiado buena, y no puede ser que Dios ame a los malos. No puede ser que Dios no castigue a los que me hicieron daño. No, no, no. Porque Dios tiene que tener el mismo odio que tengo yo, tiene que sentir el mismo rencor que siento yo. No puede ser que Dios sea bueno contigo cuando tú me hiciste daño, porque de alguna manera yo tengo que encontrar el consuelo de verte sufrir, y si no en esta vida, entonces en la próxima, pero en algún momento tenéis que sufrir. ¿Por qué? Porque yo soy la víctima. Y así, como decía mi madre, Dios castiga pero no a palos. Y eso es una proyección de nuestra propia necesidad de ver al otro sufrir, ¿no? Y espero, por suerte mi madre ya no dice esas cosas. Ahora te dice, Dios te ama. Y ahora viene aquella predicación de Jesús desde el 44, que es realmente lo que la gente necesita creer. Acá está el resumen de aquello que Jesús está predicando, está enviando, está dilucidando. Es la luz que disipa la tiniebla. Vamos a leerlo de nuevo en el 44. Jesús exclamó, ¿ah? No lo dijo calladito, no, lo gritó al viento, lo exclamó. El que cree en mí en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Es decir, acá estamos hablando de Dios, no de mí. Yo vengo porque hablo por Dios, para que tú conozcas a Dios y tengas un encuentro con Dios directo. No a través del sacerdote, no a través del sacrificio, no a través de la ley. No, directo con Dios, porque Dios te ama a ti. Y el que me ve al que me envió. Entonces, si yo veo a Cristo, veo a Dios. Si yo veo la cruz, veo la resurrección. Así funciona. Ya no está encerrado dentro de un templo solamente. La luz está en ti. Dios está en ti. Yo soy la luz, dice Jesús. Y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿Qué más necesitamos? ¿Por qué hay tanto juicio en la iglesia? Si Jesús no vino a juzgar. Ya lo vimos en el relato de Juan 8 con la mujer acusada de adulterio y juzgada injustamente, en donde Jesús también le dice, yo no te juzgo, cuida tu vida. Acá Jesús lo dice en general. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo, no vine a condenar, vine a salvar. No se trata aquí de compararnos entre nosotros, de quién es el que sigue y quién no sigue la palabra de Dios. Estamos aquí para sentirnos salvados por Dios y que esa salvación sea el ímpetu, sea la luz que nos ayude a cumplir la palabra. Porque no ganamos la salvación por cumplir mandamientos. Y eso es lo que los judíos no logran comprender. Eso es lo que los judíos no pueden aceptar, porque para el judío es 1 más 1, 2. Ley, la cumplo, salvación.
Y para Jesús es al revés. Yo te doy la salvación. Y eso te da tal alegría, te da tanta paz, te hace sentir tan amado que entonces vas a querer cumplir la ley. Porque sabes que es buena. Porque sabes que es lo correcto. Porque sabes que es tu forma de responder al amor de Dios. Pero no te vas a ganar nada con eso. A lo más ganarás un hermano, una hermana. Pero la salvación ya la tienes. Porque Jesús no vino a hacer tu checklist de mandamientos. Jesús no vino a condenarte, vino a darte salvación. Tómala, toma la salvación y haz luego que Dios obre a través tuyo. Porque no hay nada que ganar. Porque la ganancia ya la tienes. Partiste la carrera con la medalla en el cuello para que la carrera la disfrutes, la vivas y no solo pienses en ser primero. Ya la ganaste. Ya corriste la maratón. Disfrútala. Porque el premio ya lo tienes. La seguridad de Dios está en ti porque la luz está en ti y está grabada con fuego bautismal del Espíritu Santo, sellado en ti para siempre. Por eso, esta palabra salvación, tan difícil a veces de utilizarla en nuestro mundo actual, es algo que debemos sí o sí rescatar, retomar y resignificar. Porque muchos creen que no tienen que ser salvados, que no necesitan salvación en Dios. El problema es que si no sentimos la salvación en Dios, vamos a buscar esa salvación en otro lado, en otro gurú, en otra religiosidad, idolatría, porque nada, ni nadie nos puede dar la vida que Dios nos da. Por eso Jesús luego explica, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. Se juzga a sí mismo nomás. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Y ahí, claro, esto se puede leer de una forma muy particular. Ahí dice, ya, pero ahí, claro, Jesús está diciendo que entonces sí lo va a juzgar. Y no, la palabra predicada es la que lo va a juzgar en el último día, en el sentido de la justificación. Es la palabra la que te va a justificar en cuanto a tu fe en la palabra de Dios, en el último día, en el día de la resurrección. Por eso es una invitación más a que creas, a que sigas a Cristo en su palabra. ¿Por qué? Porque Cristo te conduce a Dios, solo por eso. No es para ganarte el cielo, es para que el cielo baje hacia ti. Esa es la idea, para que el cielo esté contigo, para que sientas que caminas sobre nubes, aunque tengas los pies embarrados, para que tengas seguridad en Dios y nunca te sientas sola ni solo. Yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Nuevamente, no se fijen en mí, fíjense en Dios. En Dios. Hacia allá va. ¿Mm? No se trata de mí. Si no quieren seguirme, no me sigan. Crean en Dios solamente, para bien. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Volvimos una vez más. No olvídense de tanta ley y tanto mandamiento. Si Dios te da la vida eterna, luego los mandamientos y la ley la vas a hacer por gusto, porque se te sientes viva en Dios. No es que la ley te vaya a dar algo. La ley solo te ayuda a ser consecuente con la fe. Nada más que eso. Nada más que eso. Porque
Aquí estamos hablando de vida eterna, no de ganarse el cielo, no del castigo, no del rechazo de Dios, no del prejuicio, no del juicio humano, ninguna de esas cosas, no del sacrificio de animales, no de ganarse nada, no nada de una carrera, no es que alguien tiene razón y el otro no, nada de eso. Estamos hablando aquí de vida eterna, Dios quiere darte vida. ¿La quieres tomar o necesitas control sobre todo? ¿O necesitas la boleta para pedir devolución, para reclamar el ticket de cambio? Porque eso es lo que nos pasa. Es mucho más fácil el sacrificio. El sacrificio es un verdadero regalo. Porque es maravilloso. Pago para sentirme bien. Pago para tener seguridad en Dios. Perfecto. Es lo que llena mis espacios de orgullo y falsa seguridad humana. ¿Qué mejor, tú? Mato un bicho y el bicho expía mis pecados. Ni siquiera sufro, ni siquiera me esfuerzo. Es lo mismo que la mala utilización y práctica de las peregrinaciones. La peregrinación es una cosa maravillosa y todos deberíamos hacerlo. Es una maravilla caminar junto con otros, un movimiento de fe, de espiritualidad, llegar a una parte, sentir que estás haciendo algo por ti, por tu fe, por tu experiencia de fe, vivir una experiencia de fe distinta. Pero pensar que Dios te va a cumplir el favor por hacer eso es una completa burrada. Eso es una ofensa a Dios, como si Dios te pidiera que hicieras eso, como si Dios quisiera que tú te mortifiques. No, si lo haces, hazlo para bien y maravilloso. Lo mismo que las ofrendas, si quieres ofrendar en la iglesia, hazlo, pero hazlo para bien, no para ganarte al pastor o algo así, ni el cielo. Que sea con amor, para bien, porque estás feliz, porque sientes la vida en Dios. La salvación ya la tienes. Esa no se compra con dinero, ni con animales, ni con sacrificios, ni con caminatas, ni con misas. El mandato de Dios es vida eterna. No sé si alcanzamos a comprender la profundidad de este mandato. O sea, es que Dios te manda a tener vida eterna. No te manda a sufrir a este mundo. Te manda a tener vida eterna. Y ese es el mandamiento de Dios, que tú creas para que tengas vida eterna, como aparece también ahí en Juan 6. Para que tengas vida eterna. Ese es el mandato de Dios. Que vivas tanto y que estés tan cerca de Él, que tu vida eterna la empieces a vivir hoy mismo, no cuando te mueras. Porque cuando te mueras la vida eterna sigue nomás. Pero tú ya tienes la salvación en Dios. Porque Dios está contigo. Y ni en la vida ni en la muerte, ni en la luz ni en la oscuridad estamos lejos de Dios. Por eso la salvación ya es nuestra. La medalla está puesta. Corremos la carrera por gusto. Vivimos la vida en paz. Y claro, sufrimos. Hay cosas que no funcionan. Pero ¿qué es todo eso comparado con el sentirte salvo en Dios? ¿Qué es todo eso con la seguridad de que tus seres queridos también están salvos en Dios? Que no están abandonados en el sepulcro, que están en la vida con Dios. Eso es
la vida eterna. Esa es la salvación de Dios. Esa es la realidad en Dios. Ese es el mandato de Dios. Cree para que tengas vida. Y deja de pensar estupideces. Deja de pretender controlar todo. Recíbelo con gratitud. Acepta la gracia y entiende que no se trata de ti. Se trata del amor de Dios que Dios te da. Se trata de la gracia, no del sacrificio, el merecimiento o los galardones que pretendamos tener. Y eso es lo hermoso de la vida y esa es la razón por la cual podemos vivir en paz. Ese es nuestro revestimiento que nos protege de lo que sea, porque no caemos bajo el terror de la oscuridad ni la muerte, sino que estamos siempre con Dios y Dios te salva, te rescata. Dios te muestra su amor. Y sí, gratis, por gracia, no porque seas linda, ni simpática, ni tengas mucho dinero, porque Dios quiere nomás, porque Dios te ama. Y desde ese amor, desde la seguridad de que Dios te ama y te quiere, es que tu vida tiene una conversión. Y ahí es donde empiezas a seguir los mandamientos. Ahí es donde te interesa seguir los mandamientos, porque es tu forma de agradecer a Dios y tratar de hacer de las vidas de los demás una vida menos miserable, pues. ¿Cómo vamos a responder al amor de Dios si no es con más amor? Es lo que podemos hacer. Así respondemos a nuestra deuda de amor. Todo esto nos conduce a la experiencia de Dios. De eso se trata. Para que seas feliz, para que puedas vivir en paz, para que enfoques tu vida, para que te sientas salvada, salvado, cuando el mundo te dice que estás perdido. Para que aunque estés en la cárcel, aunque estés al borde de la muerte, tú te sientas más vivo, más viva que nunca. Porque Dios te ha salvado, porque Él quiere, porque te ama, porque te perdona y porque realmente le importas. Le importas tú, le importa tu vida, le importa que te sientas segura, le importa que te sientas salvada, le importa que vivas bien y que vivas en Cristo la vida eterna. Ese es el mandamiento de Dios. Vive, vive con todo, porque Dios está contigo. Que así sea, en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Yo, cuando estamos en estas clases, siempre me salta la misma duda. Tú estudiaste la palabra, pero así como tú la estudiaste y nos explicas a nosotros, y nosotros entendemos eso, que vivimos un amor gratuito de Dios, ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo que no pueden entender la palabra así como la entendemos nosotros? ¿Por qué otras iglesias tienen tantos castigos? Y lo he vivido, o sea, lo he sabido en mi familia, que han castigado a familiares míos en nuestras iglesias por algún error que han cometido. ¿Por qué no lo pueden ver así?
porque hay tanta diferencia. Yo creo al menos que es por lo que dije antes, y es lo que Jesús está defendiendo. Necesitamos sentir que ganamos el cielo. Es una necesidad humana, de, es lo que se llama en teología sinergismo, en donde yo colaboro para mi salvación, que no es solo de Dios, yo colaboro, yo hago algo. Y es lo que nos han educado siempre, ¿no? Mi papá siempre hacía, cuando yo quería algo, bueno, tenía que esforzarme, tenía que trabajar, tenía que hacer el estudio previo, tenía que venderle el producto para que él me lo comprara, ¿no? O sea, como haz algo, demuestra que te interesa. Y así somos educados, porque claramente la vida requiere esfuerzo, ¿no es cierto? O sea, las cosas no caen del cielo. Y nos cuesta mucho entender que Dios no es así. Y como sabemos, el texto bíblico está lleno de versos que fácilmente se pueden leer de otra manera. O sea, lo más burdo, ni siquiera con grandes interpretaciones, la iglesia misma ha discriminado a la mujer durante 2000 años. Ni siquiera estamos hablando de gente de color ni homosexuales, no, 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 a la mujer. Por dos Pero mil por, años. En la Iglesia Católica siguen sin aceptar, por ejemplo, la ordenación de la mujer, y en muchas iglesias evangélicas tampoco, en la Iglesia Ortodoxa ni menos. Entonces, ahí nomás, o sea, ni siquiera hablemos de los mandamientos, ni de los pecados, ni de la gente rara, ¿ya? 2000 años discriminando a las mujeres pero porque ¿cómo nadie leen más ve mal. eso? Eso es lo que no me cabe en la Es que cabeza. no, pues no lo vas a ver porque te conviene, porque está tan metido adentro que tú ya sabes que es así y no puedes ser de otra forma, porque si cambia, te pasa exactamente lo mismo que le pasó a los judíos que escuchaban a Jesús. No, po, no me quites la ley, porque la ley es mi seguridad. ¿Qué pasa si le quitas el poder a los hombres? Eso, eso quería agregar yo, es un problema de poder. La única manera de tener el poder es metiendo miedo, de tener al rebaño junto es con miedo. Y no entender que somos libres, porque libre les significa una pérdida de los fieles, a lo mejor no lograr sus objetivos. Es un problema netamente de poder, para mi gusto, Claro, y control. absoluto. Y es muy de hombres. Exacto. Y es muy primitivo esto. No tiene ninguna ciencia. Es totalmente primitivo. Es Pero por la misma razón que tenemos gobernantes abusadores y que seguimos discriminando a la gente, que seguimos pelando y juzgando, porque es lo que nos hace superiores a los demás, es lo que nos hace creer que somos mejores que el resto, es lo que nos hace creer que el otro va a ser juzgado y yo voy a ser salvado. Son puras proyecciones de mi propia inseguridad que yo le pongo el título de Dios. Si piensa que se hicieron cruzadas en nombre de Dios, hasta los nazis y los rusos usaron a Lutero para fomentar homicidios en masa. O sea, cualquier gobierno establece que Dios los quiere más a ellos. Cada vez que un presidente de Estados Unidos termina de hablar, dice, "In God we trust", señalando que Dios los quiere más a ellos que al resto, ¿no? Y por eso ellos pueden hacer cualquier cosa. Eso está aquí, está metido. Y si alguien ataca a Estados Unidos, está atacando a Dios. Los demás son todos infieles. Eso está metido en la mente, en el corazón, en la sangre de los gringos. Y se lo viven, ¿ah? Y así podemos contar mil ejemplos de un millón
discriminaciones y juicios. Si el apóstol Pablo dice que las mujeres tienen que quedarse calladas en la iglesia, entonces yo digo, mira, el apóstol Pablo dice que las mujeres tienen que quedarse calladas en la iglesia, entonces todas las mujeres tienen que quedarse calladas en la iglesia. Y no pienso en el verso, no busco el libro, no veo el contexto. ¿Por qué? Porque me conviene. Así de simple, esto es muy humano, ¿ah? No hay... Sácame toda la teología que queráis, esto es pura humanidad. Es lo mismo que siempre hemos visto de Adán y Eva, ¿no? Que Eva tomó el fruto que la serpiente le da y Adán es un tontito que no tiene idea de nada. ¿Ah? Adán es la víctima y la gente lo cree de verdad, pero de verdad. O sea, de verdad. Creen que Adán no cachaba nada y que Eva lo engatusó desnuda con sus pechos. ¿Ah? O sea, y el pobre Adán no pudo controlarse. No, o sea, si lo ven, esto es pura humanidad. Y usamos lo que nos conviene para hacerle daño, para juzgar al que nos cae mal y listo. Y listo. Si es lo mismo que el Dios castiga, pero no a palos, es lo mismo. Necesitamos eso. ¿Por qué? Porque si tú me hiciste sufrir y yo no puedo hacerte sufrir, entonces creo que lo correcto es que Dios te haga sufrir, ¿no? Perfecto, porque si Dios me ama y Dios es justo, entonces, bien, ¿por qué te haga sufrir? Obvio, con eso cuento de que yo no le hago daño a nadie, ¿no? Yo soy el bueno, el otro es el malo. Y ahí la embarramos de nuevo, porque no estoy entendiendo nada, porque yo no soy el centro del universo. Y por eso hay que mirar hacia arriba, ¿no? Por eso el asta de Moisés y la cruz de Jesús. Mira hacia arriba, deja de mirarte el ombligo. Si esto no se trata de ti, se trata de Dios y del amor que Dios te da, a pesar de que seas un pecador y una pecadora. Así que hay que tomarlo en serio y por eso es tan difícil, porque el hecho de leer el texto bíblico desde el amor de Dios requiere que tú dejes de odiar. Y ese es el más grande desafío, que dejes de odiar al que te hizo daño, por amor, para que ese odio, ese rencor no controle tu vida. Y hay muchas personas que no se permiten eso, no se permiten el perdón, porque creen que el perdón se merece, pero eso lo aplican para el resto, no para uno. Y así volvemos siempre a lo mismo. Y comparamos nuestro dolor con el dolor del otro, y siempre volvemos a lo mismo, a que yo soy el bueno y el otro es el malo porque yo no he matado a nadie, porque yo no he hecho tal cosa. Y a la larga nos perdemos del amor y la gracia de Dios. Por eso, si es que hay una razón para que en la iglesia y en muchos lugares se siga haciendo esto, yo me atrevería a decir que es solo el orgullo humano. No sé si hay otra explicación. Claro, tú puedes leer la Biblia de mil formas, pero al menos para mí es bastante claro lo que dice Jesús. Ahora, si tú prefieres poner una palabra de Pablo por sobre el mandamiento del amor de Jesús y por sobre el no juicio de Jesús, bueno, esa ya es tu elección. Ahí podemos buscar cualquier versículo que diga lo que yo quiero y listo. Pero la Biblia se lee entera, se lee como un todo primero, como un mensaje central, que es lo que Jesús nos da, que es esta misma vida, el mandamiento del amor y de la vida, de la salvación. Y luego leemos lo demás para que esos sean los lentes con los cuales entendemos y leemos el texto, porque si no voy a usar mis propios lentes. Si no uso los lentes de Cristo, del perdón y del amor, entonces voy a usar los míos, que son los del orgullo y el rencor. Y ahí Dios, por arte de magia, va a decir lo mismo que quiero yo. Les apuesto. Pura casualidad. Pura casualidad. Es muy primitivo. No tiene ninguna ciencia. No es maldad. No es que la gente quiera hacer eso, sino que lo tenemos adentro. Es nuestra programación de querer controlar
y sentirnos superior a los demás. Ah, luce como que, como bien lo dijiste, es una elección de cada uno de nosotros, porque efectivamente uno tiene que darse la oportunidad de reprogramarse. Ahora, la cuestión es, bueno, yo lo digo por mí. Yo he hablado aquí con mi gente y, y no logro que, que se acerquen. O sea, yo le digo, pero es que estamos errados en la forma en que lo hemos visto. O sea, solamente te pido, date un chance de oír un enfoque diferente y que es el real, porque a la luz se da cuenta uno de que, wow, es esto, es esto. Entonces, pero quizás, obviamente, eh, el poder de, de influencia no es todavía fuerte. Entonces, pero por eso yo sí pienso de que tú dices nunca se reconozca, pero yo sí reconozco la oportunidad que tú nos brindas de poder explicar, de que te deje el tiempo de explicarnos, porque ¿quién te explica? O sea, nadie. Tú vas a cualquier otro sitio y más bien dogmatizan con la forma de cada uno. Entonces, eh, 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 por eso yo doy gracias a Dios de verdad. Este, y para mí esta oportunidad es maravillosa. Gracias, Karen. Creo que hay que siempre llegar al texto, ¿ah? Acá hay que volver al texto siempre. Y esto se trata de ver cuántas personas, el mismo texto lo dijo hoy día, ¿no? A pesar de los signos, a pesar de la palabra, a pesar de todo, la gente no creía en Jesús. No te frustres que los tuyos no te sigan. Es cosa de tiempo. Lo que yo siempre digo a las mamás que me preguntan cómo hacer que los hijos crean y todo eso, es, para mí hay una sola forma. Cree tú y sé feliz creyendo. Y cuando la gente te vea tu alegría, vea tu felicidad, vea que estás completa, van a seguir tus pasos. El problema es que la gente ve odio, castigo, juicio, discriminación y todas tonteras en la iglesia. Y por eso la gente ya no confía en nada ni en nadie, porque ha visto puras penurias en la iglesia. Y la iglesia sigue hablando burradas en la tele y aparecen pseudos pastores y los católicos que se mandan sus cositas de repente. Un patriarca ortodoxo que habla a favor de Rusia. O sea, eso es lo que la gente recibe. No hay que frustrarse de que la gente no crea, porque esto trata de tiempo y un proceso de conversión. Es un proceso de conversión y todos lo tenemos que vivir. Y cada uno tiene su momento, cada uno tiene su tiempo, y nuestro rol como creyentes es estar ahí para acompañar al que tenga duda, para dar la palabra correcta al que la necesite, para mostrar amor a donde el mundo muestra odio. Y esa es nuestra pega, nada más. Lo demás es puro control y mandamiento nomás. Por eso la gente te va a seguir, te va a seguir cuando pierda el miedo, porque si tú les dices lo que me dijiste a mí ahora, yo también me asustaría. Si tú dices que esta es la verdad y que en esta iglesia tú conociste la verdad y que todo lo otro estaba equivocado, eso huele a secta, ¿ya? Entonces es lógico que las personas tengan miedo. Por eso estos procesos son lentos, porque si viene rápido, rápido se va también. Hay que vivirlo y la única forma es ser feliz. Cuando tú estás llena de Dios, se nota. Y eso es lo que la gente necesita hoy. No necesita pruebas de fe, necesita verte feliz y segura en Dios. Sin tanta prédica, sin tanto sermón, sin tanto consejo. Tienen que verte feliz, tienen que verte vivir en paz,
tienen que verte segura. El resto viene solito, porque el ejemplo está. Hay que estar preparado solamente para que cuando te toque acompañar, te toque perdonar, uno lo haga con los lentes de Cristo y no con los propios. Por eso es importante participar de esto siempre, porque así vamos manteniendo viva esta llama que a veces nos oscurecemos, y así nos vamos ayudando mutuamente también, con nuestras dudas, con nuestros dolores, con la forma de interpretar, y nos vamos dando cuenta si este es el camino o no. Sí, claramente lo es. Porque somos los más felices, y ahí está. Yo no conozco a ninguna comunidad más feliz que la nuestra, lo lamento, y he visto muchas, y no conozco ninguna que sea más feliz que la nuestra. Ahí está, ahí está. Y no somos unos desgraciados, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. ¿Qué más? Claro, hay un montón de cosas que haremos mal, pero somos felices, y somos felices en Dios. ¿Qué más le puedo pedir al Señor? Aprovechar esa vida y vivirla de manera feliz. ¿Les parece? Muy bien. Las invito entonces a tener un momento de oración, y así nos preparamos para vivir la vida seguros, seguras en Dios. Oremos. Amado Dios, derrama tu fortaleza y tu vida sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a recibirte con humildad y aferrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos, para que sea tu vida y tu luz la que conduzcan nuestras vidas, nuestras experiencias de fe y también nuestros procesos de dolor y cambio. De modo que, estando siempre cerca tuyo, podamos vivir en paz y superar toda tormenta y todo obstáculo que nos toque vivir. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a mostrarnos este camino. Y te pedimos que seas tú, que nos tome ahora de la mano y nos ayude a caminarlo solo por fe, basado en tu gracia y sostenidos en tu amor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, con aquellas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición del buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las conserve en la fe y les dé paz. Amén. Amén. Mil gracias. Gracias. Mil gracias. Gracias, estuvo maravilloso. Maravilloso. A Buen ustedes, retorno a queridos, casa. muchas gracias. Cuídense mucho y que tengan una buena noche.